El sol del amanecer bañaba las calles de Jerusalén con su luz dorada cuando un joven llamado Esdra encontró un antiguo pergamino en la biblioteca del templo. Sus manos temblaban al tocarlo. Era distinto a cualquier otro. Su cubierta estaba adornada con inscripciones en oro y llevaba un sello real. Curioso y nervioso, Esdra miró a su alrededor. Nadie parecía notar su hallazgo. Con el corazón latiendo rápido, desenrolló el pergamino y leyó en voz baja. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. En ese momento, una brisa inusual recorrió el templo, y las letras doradas comenzaron a brillar. De repente, Esdra sintió como si estuviera siendo transportado. Su vista se nubló y, cuando volvió a abrir los ojos, ya no estaba en la biblioteca. Se encontraba en una gran sala iluminada por antorchas. Frente a él, sentado en un trono majestuoso, estaba el rey Salomón, el hombre más sabio que jamás había existido. Con una sonrisa tranquila, el monarca lo miró y dijo: «Bienvenido, Esdra. Has encontrado el pergamino dorado. Ahora, debes aprender sus secretos». Esdra apenas podía respirar. ¿Estaba soñando? ¿O acaso había sido elegido para descubrir la sabiduría de los reyes? Esdra sintió que sus piernas flaqueaban. Estaba frente al mismísimo rey Salomón, el hombre cuya sabiduría era legendaria. Los muros del gran salón estaban decorados con inscripciones antiguas, cada una reluciendo con un brillo dorado. Salomón se inclinó levemente hacia adelante, con los ojos llenos de un conocimiento profundo. Esdra, todo aquel que encuentra el pergamino dorado es puesto a prueba. La sabiduría no es solo para ser leída, sino para ser vivida. Esdra tragó saliva. ¿Qué debo hacer, Majestad? El rey sonrió. Debes superar 3 desafíos de la sabiduría. Solo así comprenderás el verdadero poder de los proverbios. Con un movimiento de su mano, el monarca señaló 3 grandes puertas al final del salón. Sobre cada una, estaba grabada una inscripción en hebreo antiguo. 1. La puerta del entendimiento. 2. La puerta de la prudencia. 3. La puerta del temor de Dios. Cada puerta te llevará a una prueba diferente, dijo Salomón con solemnidad. Pero elige con cuidado. No todos los que entran, salen. El corazón de Esdra latía con fuerza. Si quería comprender la sabiduría del rey, debía tomar una decisión. Dio un paso adelante, y con determinación, extendió la mano hacia una de las puertas. Esdra respiró hondo y posó su mano sobre la puerta del entendimiento. Al instante, un brillo dorado recorrió los grabados de la puerta y ésta se abrió lentamente con un crujido profundo. Un torbellino de luz lo envolvió, en un parpadeo, se encontró en un vasto desierto iluminado por un sol abrasador. Frente a él, sentado sobre una roca, había un anciano de barba larga y blanca. Sus ojos eran como pozos de sabiduría y en sus manos sostenía un bastón de madera tallada con inscripciones. «Bienvenido, Esdra», dijo con voz profunda. «Para obtener el entendimiento, primero debes responder a mi enigma». Esdra asintió, sintiendo la arena caliente bajo sus pies. «Estoy listo». El anciano sonrió y señaló 3 objetos frente a él. Un espejo roto. Un pergamino en blanco. Una antorcha encendida. Cada uno de estos representa la mente de un hombre, dijo el anciano. Uno simboliza la ignorancia, otro la posibilidad y otro la verdadera sabiduría. Escoge con cuidado cuál de ellos representa el entendimiento. Esdra frunció el ceño. Sabía que los proverbios estaban llenos de metáforas y significados ocultos. Observó los objetos, sintiendo la presión del desafío. Si respondía mal, quizá nunca saldría de aquel lugar. Miró el espejo roto, el pergamino en blanco y la antorcha encendida. Uno de ellos contenía la clave del entendimiento. Con decisión, Esdra señaló el objeto que creía correcto y dijo: «Elijo». Esdra cerró los ojos por un momento, recordando las palabras del rey Salomón en el pergamino dorado. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, abrió los ojos y señaló con firmeza la antorcha encendida. «Elijo la antorcha», dijo con determinación. «Porque solo la luz del entendimiento puede disipar la oscuridad de la ignorancia». El anciano esbozó una sonrisa y golpeó el suelo con su bastón. Al instante, el fuego de la antorcha se avivó, creciendo hasta iluminar todo el desierto. La arena a su alrededor comenzó a brillar como oro derretido y la voz del anciano resonó con fuerza. «Has elegido sabiamente, Esdra. Como está escrito, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Salmo 119, 105. De repente, el desierto se desvaneció en una ráfaga de luz. Esdra sintió como si fuera arrastrado por un viento invisible,
y cuando la claridad desapareció, estaba de vuelta en la gran sala del trono, frente al rey Salomón. El monarca sonrió con aprobación. Has superado la primera prueba, joven Esdre. Has comprendido que el entendimiento es como la luz, sin él, tropezamos en la oscuridad. Las 2 puertas restantes brillaron con intensidad. Ahora, debes continuar tu camino, dijo Salomón, señalándolas. Quedan 2 pruebas por delante. Esdre respiró hondo. Ya había dado el primer paso, pero sabía que lo más difícil aún estaba por venir. Con un corazón valiente, extendió la mano hacia su siguiente desafío. Esdre se secó el sudor de la frente. La primera prueba le había mostrado que la sabiduría iluminaba el camino, pero ahora debía decidir cuál sería su siguiente desafío. Con determinación, posó su mano sobre la puerta de la prudencia. Al instante, sintió un frío recorrer su cuerpo, y cuando la puerta se abrió, fue absorbido por una densa neblina. Cuando la niebla se disipó, Esdre se encontró en medio de una bulliciosa ciudad. Hombres y mujeres comerciaban en los mercados, los soldados patrullaban las calles y los jueces dictaban sentencias en la plaza. Pero algo no estaba bien. Frente a él, 2 hombres discutían acaloradamente ante una multitud. Uno de ellos era un mercader vestido con finas túnicas, mientras que el otro era un humilde campesino. Entre ellos, en una mesa de piedra, yacía un anillo de oro. «Es mío», gritó el mercader. «Lo compré con mi dinero». «No es cierto», respondió el campesino. «Este anillo ha estado en mi familia por generaciones. Me lo robaron». Las personas a su alrededor murmuraban, sin saber quién decía la verdad. De pronto, una voz fuerte y clara retumbó en la plaza. «Que venga el sabio a juzgar este caso». Esdre sintió un escalofrío al darse cuenta de que todos lo miraban a él. «Tú, extranjero», dijo un anciano de larga barba blanca. «El rey Salomón te ha enviado para demostrar si posees la prudencia. ¿Cómo decidirás quién es el verdadero dueño del anillo?» Esdre tragó saliva. Sabía que un juicio apresurado podía llevarlo al error. Debía actuar con inteligencia, usar la prudencia que los proverbios enseñaban. Miró a los 2 hombres, luego al anillo de oro. La respuesta no era obvia, pero si algo había aprendido de la primera prueba, era que la luz de la sabiduría siempre revelaba la verdad. Inspiró profundamente, se acercó a la mesa y dijo: «Para saber quién es el verdadero dueño del anillo». Esdre sintió el peso de todas las miradas sobre él. Si tomaba una decisión equivocada, podría condenar a un hombre inocente o permitir que un ladrón escapara con su engaño. Recordó entonces las palabras de los proverbios. El prudente ve el mal y se esconde, los simples pasan y reciben el daño. Proverbios 22:3. Debía actuar con cautela. Para saber quién es el verdadero dueño del anillo, dijo con voz firme: «Propongo una prueba». La multitud guardó silencio. El mercader y el campesino se miraron con desconfianza. Esdre tomó el anillo de oro y lo sostuvo en alto. «Este anillo representa riqueza, pero también recuerdos y amor. Si es realmente de alguno de ustedes, su corazón lo demostrará». Hizo una pausa y luego miró al mercader. «Si es tuyo, ¿estarías dispuesto a renunciar a él antes de verlo en manos equivocadas?» El mercader frunció el ceño. «Eso no tiene sentido. Pagué por él, es mío y no lo dejaré ir». Esdre asintió y luego miró al campesino. «¿Y tú? Si es un tesoro de tu familia, ¿preferirías verlo destruido antes que en manos ajenas?» El campesino bajó la cabeza, y una lágrima rodó por su mejilla. «No. Prefiero perderlo antes que verlo destruido. Pero ese anillo era de mi padre, y de su padre antes que él. No vale solo por el oro, sino por lo que representa». Esdre sonrió con suavidad y dejó el anillo en la mano del campesino. Solo el verdadero dueño valora más su historia que su valor material. El mercader intentó protestar, pero la multitud ya había comprendido la verdad. Un murmullo de aprobación recorrió la plaza, y el anciano que había pedido juicio levantó la mano. «El joven ha hablado con prudencia. Que el campesino recupere su anillo». De repente, la niebla regresó, envolviendo a Esdre como un torbellino. Cuando la bruma se disipó, estaba nuevamente en la sala del trono, frente al rey Salomón. El monarca lo miró con aprobación. «Has demostrado prudencia, joven Esdre. Sabes que no siempre la respuesta está en la lógica, sino en el corazón del hombre». Las 2 puertas superadas brillaron con luz dorada. Solo quedaba una prueba más, la puerta del temor de Dios. Esdre respiró hondo. Sabía que el desafío final sería el más difícil de todos. Con valentía, extendió la mano y tocó la última puerta. La puerta se abrió con un estruendo ensordecedor, y un torbellino de sombras envolvió a Esdre. Sintió que caía en un abismo sin fin, hasta que de repente,
Silencio. Abrió los ojos y se encontró en medio de un valle desolado. El cielo estaba cubierto de nubes negras, y el viento ululaba como un lamento. En la cima de una colina cercana, vio una enorme estatua de oro brillante. A sus pies, una multitud de personas se arrodillaba en adoración, mientras un hombre de imponente presencia los observaba desde un trono de mármol negro. Esdras sintió un escalofrío. Algo en ese lugar estaba terriblemente mal. ¡Tú! Una voz tronó en el aire. El hombre del trono lo miraba con ojos penetrantes. Vestía una túnica roja y portaba una corona de hierro. Has llegado al reino donde el hombre se adora a sí mismo. Aquí no hay leyes, no hay temor, solo placer y poder. Esdras recordó las palabras de los proverbios. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios 9:10. Este no es un reino de sabiduría, dijo con firmeza. Aquí solo reina el orgullo y la arrogancia. El hombre en el trono se rió. Tonterías. ¿De qué sirve el temor de Dios si aquí todos son libres? Nadie debe obedecer a nadie más que a sí mismo. ¿Acaso no es más fácil vivir sin reglas? Esdras miró a la multitud arrodillada ante la estatua de oro. Sus rostros estaban vacíos, sin vida. De pronto, comprendió el engaño. No eran libres, eran esclavos de sus propios deseos. La verdadera libertad no está en hacer lo que uno quiere, sino en hacer lo que es correcto, respondió Esdras. Solo el que teme a Dios puede caminar sin caer en la oscuridad. El hombre en el trono se puso de pie, con los ojos ardiendo de furia. Si no te unes a nosotros, serás destruido. Esdras sintió que el suelo temblaba. La estatua de oro comenzó a resquebrajarse y el cielo se oscureció aún más. No temeré, exclamó Esdras. Porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría, y aquel que confía en él jamás será derribado. De repente, una luz cegadora descendió del cielo, envolviendo a Esdras en un resplandor dorado. La estatua de oro se derrumbó en 1000 pedazos, y un grito de desesperación llenó el aire mientras el hombre del trono desaparecía en la sombra. El valle se desvaneció en un torbellino de luz, y cuando Esdras abrió los ojos, estaba nuevamente en la sala del trono del rey Salomón. El monarca lo miraba con orgullo. Has superado la prueba final, Esdras. Has entendido que el temor de Dios no es miedo, sino reverencia, respeto y obediencia. Quien teme a Dios, no teme a nada más. Las 3 puertas brillaron con una luz celestial, y en un instante, el pergamino dorado apareció nuevamente en las manos de Esdras. Ahora, eres digno de portar la sabiduría, dijo Salomón. Ve, y enséñales a otros lo que has aprendido. Esdras sintió un fuego arder en su interior. Había comenzado su viaje como un joven curioso, pero ahora era un portador de la sabiduría de los proverbios. La luz lo envolvió una última vez. Y cuando despertó, estaba de regreso en la biblioteca del templo, con el pergamino dorado en sus manos. Pero ahora, sabía que no era solo un pergamino. Era la clave para transformar vidas. Esdras jadeó, aún sintiendo el eco de la luz en su interior. El pergamino dorado brillaba entre sus manos, como si las palabras de Salomón todavía ardieran en él. Estaba de regreso en la biblioteca del templo, rodeado de estanterías repletas de antiguos rollos. La lámpara de aceite titilaba suavemente, proyectando sombras danzantes sobre los muros de piedra. ¿Fue un sueño?, susurró. Pero cuando sus dedos recorrieron el pergamino, sintió una fuerza vibrante, real, viva. No había sido un sueño. Había viajado más allá del tiempo y la comprensión, había caminado entre la sabiduría del rey Salomón y había aprendido sus secretos. De pronto, un sonido de pasos apresurados resonó en la sala. Esdras. Era Nehemías, su mejor amigo. Ven rápido, algo terrible está pasando en la ciudad. Esdras se puso de pie de un salto. Guardó el pergamino en su túnica y siguió a Nehemías por los pasillos del templo. Al salir a las calles, se encontró con una escena caótica. En la plaza central, un grupo de comerciantes discutía con los ancianos del consejo. Un joven rico exigía que se le devolvieran sus tierras, mientras que una viuda lloraba, suplicando justicia. «Estos jueces son corruptos», gritó alguien en la multitud. «Se venden por oro y no hacen justicia para los pobres». Esdras sintió un escalofrío. Recordó la estatua de oro en su visión, y las palabras de Salomón resonaron en su mente. Cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Proverbios 29, 2. Nehemías lo miró con preocupación. Esdras, si nadie interviene, la ciudad caerá en el caos. Esdras apretó los puños. Ahora entendía por qué había recibido el pergamino dorado. La sabiduría no era solo para ser aprendida, sino para ser aplicada.
Dio un paso adelante, su voz firme como el trueno. Escuchad, pueblo de Jerusalén. Su voz resonó en la plaza. ¿Acaso olvidasteis lo que está escrito? La balanza falsa es abominación para Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Proverbios 11:1. Los jueces se removieron incómodos. ¿Quién eres tú para hablarnos así?, preguntó uno de ellos con desdén. Esdras sacó el pergamino dorado y lo sostuvo en alto. Soy un portador de la sabiduría del rey Salomón. Y os digo que solo la justicia y el temor de Dios pueden restaurar la paz en esta ciudad. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos miraban a Esdras con escepticismo, pero otros inclinaban la cabeza con respeto. ¿Y qué propones, joven sabio?, preguntó un anciano del consejo. Esdras tomó aire. Era el momento de demostrar lo que había aprendido. Propongo que volvamos a los caminos de la justicia, dijo. Que la sabiduría de los proverbios guíe nuestro juicio, que las decisiones sean tomadas con prudencia y no con codicia. El silencio cayó sobre la plaza. Las palabras de Esdras habían plantado una semilla. Pero, ¿florecería? El aire en la plaza se tensó. Esdras había hablado con valentía, pero no todos estaban dispuestos a escuchar. Esto es una locura, gritó uno de los jueces corruptos. No necesitamos que un joven nos diga cómo gobernar. ¿Gobernar? Esdras lo miró con firmeza. ¿Acaso gobernáis con justicia o con avaricia? El juez se ruborizó, pero antes de que pudiera responder, el joven rico de la multitud se adelantó. Esdras tiene razón, exclamó. Siempre os habéis enriquecido con sobornos y mentiras. Ha llegado la hora de cambiar. Algunas personas asintieron con energía, pero otros comenzaron a gritar en desacuerdo. El poder es de los fuertes, dijo un mercader de túnica oscura. ¿De qué sirven las palabras cuando lo único que importa es el oro? Esdras sintió un escalofrío. Había despertado algo más que la verdad, había desafiado a aquellos que vivían en la oscuridad y se beneficiaban de ella. De pronto, un grupo de hombres armados con espadas apareció entre la multitud. «Detened a ese joven insolente», ordenó uno de los jueces. El corazón de Esdras latió con fuerza. Sabía que la sabiduría siempre enfrentaba resistencia, pues como estaba escrito en los proverbios. Los necios desprecian la instrucción, pero el que escucha el consejo es sabio. Proverbios 12:15. Nehemías se acercó a él con urgencia. Esdras, debemos irnos. No podemos luchar contra ellos aquí. Esdras apretó los dientes. No era el momento de rendirse, pero tampoco de ser imprudente. Está bien, susurró. Pero esto no ha terminado. Con rapidez, él y Nehemías se escabulleron entre los callejones, mientras la multitud se sumía en el caos. Algunos gritaban a favor de la justicia, mientras otros defendían el antiguo orden de corrupción y poder. Cuando finalmente se detuvieron, Esdras respiró hondo. Estaban en un pequeño patio detrás del templo. Nehemías lo miró con preocupación. Esdras, hemos despertado algo grande, pero si no encontramos la manera de que la ciudad escuche y comprenda la sabiduría, todo esto habrá sido en vano. Esdras sacó el pergamino dorado y lo contempló con determinación. Si el pueblo no quiere escuchar con los oídos, entonces les enseñaremos con los hechos. ¿Qué quieres decir?, preguntó Nehemías. Esdras sonrió. Vamos a demostrar que la justicia y la sabiduría traen prosperidad y paz. Y lo haremos con una acción que nadie podrá ignorar. Nehemías frunció el ceño, pero luego sus ojos se iluminaron al comprender. Esdras, ¿estás pensando en? Esdras asintió. Sí. Vamos a construir un tribunal de justicia basado en los proverbios. Y cuando el pueblo vea la diferencia, vendrán a nosotros. Nehemías lo miró con asombro. Es arriesgado, pero puede funcionar. Esdras miró el cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Sabía que la batalla apenas comenzaba. Pero también sabía que la sabiduría de Dios siempre prevalecía. Basta de palabras vacías, gritó el joven rico, levantando su voz sobre el murmullo que se había desatado. ¿Qué puede un simple pergamino enseñarnos? El oro es lo que realmente importa, y la sabiduría de un rey muerto ya no tiene relevancia en nuestro tiempo. La multitud murmuró en aprobación, y Esdras sintió que su corazón se apretaba. ¿Cómo podía hacerles entender la importancia de la justicia divina frente a la corrupción que se había infiltrado en sus corazones? Pero antes de que pudiera responder, un anciano se adelantó entre la multitud, con la cabeza inclinada. Su rostro mostraba una mezcla de tristeza y sabiduría acumulada. Joven, dijo con voz suave pero poderosa. Escucha, los que han vivido mucho en este mundo sabemos cómo funciona el corazón humano.
La sabiduría de los proverbios está en el fondo de nuestras almas, pero el hombre se olvida fácilmente de ella. Cada generación debe volver a ella si quiere tener paz. La multitud quedó en silencio, y algunos comenzaron a mirar a Esdras con una nueva perspectiva. Esdras aprovechó el momento. ¿Es este el camino que deseamos?, preguntó con voz clara. ¿Seguirá Jerusalén siendo una ciudad donde el justo sufre y el impío prospera? ¿O será este el momento de recordar lo que el rey Salomón nos enseñó? Un profundo silencio llenó la plaza, y la multitud comenzó a murmurar, algunos de forma indecisa, otros con cierto temor. Los jueces corruptos intercambiaron miradas, reconociendo que la presión de la justicia que se les venía encima era real. De repente, una voz fuerte interrumpió el silencio. «Yo apoyo al joven», dijo un hombre de mediana edad, con una túnica sencilla. Era un agricultor conocido en la ciudad por su honestidad. «He visto cómo los ricos se burlan de la ley y aplastan a los débiles. Si vamos a salvar a Jerusalén, necesitamos regresar a lo que es justo y verdadero». Esdras miró al hombre con gratitud y un brillo de esperanza en los ojos. Otros comenzaron a unirse a él, uno por uno, hasta que la multitud empezó a inclinarse hacia la sabiduría del rey Salomón. El joven rico, furioso, dio un paso atrás, y los jueces corruptos, aunque desconcertados, vieron que la corriente ya no iba a su favor. Esdras alzó nuevamente el pergamino dorado. La sabiduría de Dios no es opcional, no es solo para los momentos de calma. Es la luz que ilumina nuestro camino cuando la oscuridad nos rodea. Sigamos este camino juntos, y Jerusalén será restaurada. Un rugido de afirmación comenzó a crecer entre la multitud, y un murmullo de consenso llenó el aire. Esdras había logrado lo que muchos pensaron imposible, restaurar la confianza en la sabiduría eterna de los proverbios. El joven rico, con su rostro lleno de arrogancia, se acercó a Esdras y lo miró despectivamente. «¿Qué sabiduría puedes tener tú, un simple joven?», dijo el joven rico. «Mis tierras, mis riquezas, lo tengo todo. ¿Qué puede enseñarme un pergamino viejo?». Esdras no se dejó intimidar. Recordó las palabras de Salomón: «El que anda en sabiduría anda seguro», Proverbios 3:23. Sabía que la verdad nunca se doblegaría ante la vanidad del hombre. «No se trata de riquezas materiales», respondió con voz firme. «Se trata de vivir con rectitud, con justicia. La verdadera riqueza es tener un corazón íntegro, que valore la sabiduría por encima del oro». La multitud comenzó a murmurar. Algunos se sentían conmovidos por la sinceridad de Esdras, pero otros seguían aferrados a sus intereses personales. En ese momento, uno de los ancianos del consejo, un hombre sabio que había estado observando en silencio, dio un paso adelante. «Este joven tiene razón», dijo, y su voz resonó con autoridad. «¿Acaso olvidamos lo que está escrito? Mejores son los pocos justos que tienen riquezas que muchos impíos que abundan en bienes». Proverbios 16:8. Si seguimos permitiendo que el ego y la avaricia gobiernen, la ciudad se sumirá en el caos. El murmullo creció, y más personas comenzaron a asentir. Los jueces corruptos se miraron unos a otros, nerviosos, mientras la atmósfera en la plaza cambiaba. Esdras aprovechó el momento. «Que la sabiduría de los proverbios guíe nuestros juicios», exclamó. «Que la justicia no se venda al mejor postor, sino que se ejerza con rectitud». Con el apoyo de algunos ancianos y de los ciudadanos que comenzaron a entender el mensaje, la presión sobre los jueces corruptos creció. Viendo que la situación se les escapaba de las manos, uno de ellos trató de dar un paso atrás. Tal vez es hora de reconsiderar nuestros métodos», dijo, su voz temblorosa. Esdras no vaciló. El momento había llegado para que la sabiduría brillara. Que se haga justicia de acuerdo con los principios que Dios nos ha dado, y que el temor de Él guíe nuestro camino. El joven rico, al ver que la multitud comenzaba a darle la espalda, se retiró, furioso. Los jueces corruptos también se replegaron. Esdras había ganado una victoria, pero sabía que aún quedaba mucho por hacer. La plaza se llenó de un murmullo de esperanza y gratitud, y el anciano del consejo se acercó a Esdras. «Has hecho algo extraordinario, joven. Has enseñado a esta ciudad que la sabiduría no es solo un conocimiento, sino una fuerza que puede transformar vidas». Esdras, aunque satisfecho, sabía que su trabajo apenas comenzaba. La verdadera transformación de Jerusalén solo ocurriría si la sabiduría de los proverbios llegaba a cada rincón de la ciudad. Esdras no perdió tiempo. El eco de su mensaje resonó en las calles de Jerusalén, pero sabía que las palabras sin acción no podían sostenerse. En su corazón, comprendió que la sabiduría debía aplicarse a cada aspecto de la vida, no solo a los juicios o a las decisiones políticas. La verdadera transformación comenzaría en las familias, en los hogares, en la vida cotidiana de cada individuo. Al amanecer del día siguiente,
Convocó a los líderes de la comunidad, desde los más humildes artesanos hasta los comerciantes más poderosos. Quería que todos escucharan la enseñanza de los proverbios. La sabiduría de Salomón, con su énfasis en la humildad, la diligencia y el temor de Dios, era el camino hacia una Jerusalén transformada. La plaza del mercado se llenó nuevamente de personas de todas las edades y oficios. Esdras subió a un pequeño pedestal, y con voz clara y serena, comenzó a hablar. Hoy les invito a reflexionar sobre este versículo. Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. ¿Cuántos de nosotros confiamos más en nuestras propias fuerzas que en el conocimiento divino? Vivimos en un mundo donde la autosuficiencia se ha vuelto idolatría. Pero la verdadera fuerza, la verdadera sabiduría, solo viene de Dios. El pueblo escuchaba atentamente. Muchos sentían el peso de las palabras de Esdras, pero algunos, como el joven rico de la plaza anterior, aún albergaban dudas. No obstante, el ejemplo de Esdras había comenzado a calar hondo. Un comerciante se adelantó, su rostro tenso por la inquietud. ¿Qué significa confiar en Jehová, Esdras? Si confiamos solo en Él, ¿cómo podremos prosperar en este mundo lleno de competencia y necesidad de éxito? Esdras le miró con compasión y respondió con sabiduría. Confiar en Jehová no significa abandonar nuestra labor. Al contrario, significa hacer todo con integridad, sabiendo que, al final, es Él quien provee y da sabiduría para prosperar. Salomón dijo, el corazón del hombre piensa su camino, pero Jehová endereza sus pasos. Proverbios 16:9. Cuando confiamos en Dios, no solo nos guía, sino que nos enseña a ser sabios en cada decisión, por más pequeña que parezca. El comerciante asintió lentamente, comprendiendo la profundidad de las palabras de Esdras. A su lado, otros comenzaron a meditar en sus propios corazones, preguntándose si habían estado buscando la sabiduría en los lugares correctos. Mientras tanto, en la calle, las mujeres se reunían en pequeños grupos para escuchar las enseñanzas. Esdras recordó otro pasaje de los Proverbios, uno que hablaba del valor de la mujer sabia. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derrumba. Proverbios 14:1. Se acercó a un grupo de mujeres que preparaban pan y se dispuso a compartir. La sabiduría también está en la paciencia, en el amor con el que crían a sus hijos, en el cuidado que ponen en sus hogares, les dijo. La sabiduría no es solo para los líderes, sino para todos, en todas las áreas de la vida. Un murmullo de aprobación recorrió el grupo. Las mujeres comprendían que cada acción en su hogar podía ser una expresión de sabiduría, y que al criar a sus hijos en el temor de Dios, estaban contribuyendo al bienestar de toda la nación. Por la tarde, Esdras convocó a los ancianos del consejo nuevamente. Ahora, más que nunca, sabía que necesitaba su apoyo para cambiar las leyes injustas y las costumbres corruptas que aún dominaban la ciudad. Es hora de que el consejo se alinee con los principios que hemos aprendido. La sabiduría de los proverbios debe ser la base de nuestras decisiones. Debemos legislar no solo en base a la justicia humana, sino en base a la rectitud divina. Los ancianos escucharon en silencio. Uno de ellos, el mismo que había apoyado a Esdras el día anterior, asintió. Estamos contigo, Esdras. Es hora de que nuestras leyes reflejen la sabiduría que nos fue dada por Dios. Con el apoyo de los ancianos, Esdras comenzó a trabajar en la reforma de las leyes, buscando que la justicia se practicara no solo de manera externa, sino que el corazón de los jueces y los líderes fuera transformado por la sabiduría divina. La transformación de Jerusalén había comenzado. La sabiduría de los proverbios se estaba impregnando en todos los aspectos de la vida de la ciudad, desde el hogar hasta el gobierno, desde el mercado hasta la ley. Y Esdras, con fe y determinación, sabía que este era solo el principio. Los días siguientes trajeron consigo una serie de reformas en Jerusalén, impulsadas por el fervor de Esdras y el apoyo de los ancianos. La ciudad, antes marcada por la desconfianza y la corrupción, comenzó a transformarse. La sabiduría de los proverbios se hizo más que solo un conjunto de principios, se convirtió en el marco sobre el cual se construían las nuevas leyes. Una de las primeras reformas fue la creación de un sistema de justicia que priorizaba la equidad, la rectitud y la misericordia. Esdras se inspiró en el proverbio que decía, el justo juzgará a los pobres, y con rectitud dará sentencia a los afligidos de la tierra. Isaías 11:4. Quería que los jueces de Jerusalén fueran modelos de integridad, sin permitir que el poder o el dinero influenciaran sus decisiones. En la plaza principal, Esdras convocó una reunión pública, invitando a los líderes y al pueblo a discutir estas nuevas leyes. En esta nueva era, debemos recordar que la sabiduría no es solo para los sabios, sino para todos nosotros. La justicia no se mide solo por el castigo al culpable, sino por el cuidado del débil y del oprimido, dijo Esdras, mirando al pueblo con ojos llenos de convicción. Las palabras de Esdras resonaron en el corazón de muchos.
Un anciano se levantó entre la multitud, su rostro marcado por las cicatrices de años de lucha. Esdre, ¿cómo podemos saber si realmente estamos actuando con justicia y sabiduría? ¿Cómo podemos estar seguros de que nuestras decisiones reflejan el corazón de Dios? Esdre miró al anciano con amabilidad, sabiendo que su pregunta era la de muchos. La clave está en la humildad, respondió Esdre. La sabiduría comienza con el temor de Jehová, el respeto profundo por su voluntad. Cuando tememos a Dios, nuestras decisiones no solo buscan nuestra propia ventaja, sino el bien común. Salomón, en su sabiduría, escribió: cuando la justicia está en la balanza, el corazón del sabio se inclina hacia la verdad. Proverbios 21:3. La multitud reflexionó sobre estas palabras, entendiendo que la verdadera sabiduría era un balance delicado entre justicia, misericordia y humildad. En los días que siguieron, Esdra implementó una serie de reformas en los tribunales. Se estableció un código que enfatizaba el trato justo y humano hacia los pobres, los huérfanos, las viudas y los extranjeros, aquellos más vulnerables en la sociedad. En el mercado, los comerciantes debían practicar la honestidad, y las leyes de peso y medida fueron estrictamente supervisadas para evitar el fraude. Los cambios no fueron fáciles. Hubo resistencia de aquellos que se beneficiaban de las viejas costumbres, pero Esdra estaba determinado. Para él, la sabiduría no era solo un ideal, sino una herramienta poderosa para el bien. Mientras tanto, el trabajo en los hogares continuaba. Las madres enseñaban a sus hijos los valores de la paciencia y el amor, siguiendo el proverbio: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Los padres, con una renovada visión, buscaban vivir con rectitud, siendo modelos para sus hijos. Esdra también comenzó a enseñar a los jóvenes, alentándolos a no seguir el camino de los necios, sino el de los sabios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 9:10, les repetía. Les recordaba que la sabiduría no se trataba solo de conocimiento, sino de la capacidad de vivir conforme a la voluntad de Dios. Un joven se acercó a Esdra un día después de la enseñanza y le preguntó con timidez: Esdra, ¿cómo puedo aplicar la sabiduría de los proverbios en mi vida diaria? Vivo rodeado de tantas tentaciones, y no siempre sé qué hacer. Esdra sonrió, reconociendo la lucha interna del joven. La sabiduría no es algo que se aprende de una sola vez. Es un proceso, un viaje. Debes empezar cada día buscando a Dios en oración, pidiendo que te guíe. Y luego, debes vivir con intenciones claras, tomando decisiones que honren a Dios, tanto en lo grande como en lo pequeño. La sabiduría es estar atento a los detalles de la vida cotidiana. Si haces esto, aunque las tentaciones sean muchas, tu camino será firme. Con el tiempo, la ciudad de Jerusalén comenzó a reflejar más que solo un cambio de leyes. Era un cambio de corazones. Los comerciantes, que antes solo pensaban en el lucro, comenzaron a ser más generosos y a tratar a los demás con honestidad. Los jueces, que antes se dejaban influenciar por el poder, comenzaron a emitir juicios basados en la rectitud. Las familias, unidas en su propósito de vivir conforme a la sabiduría divina, se convirtieron en los cimientos sobre los cuales Jerusalén se edificaba nuevamente. La ley ya no era solo una serie de reglas, sino una manifestación viva de la sabiduría que guiaba a cada persona, en cada decisión, en cada acción. A medida que Jerusalén florecía bajo el reinado de Esdra, la influencia de sus reformas comenzó a extenderse más allá de las murallas de la ciudad. Los viajeros llegaban de las regiones circundantes, atraídos por los relatos de justicia, sabiduría y prosperidad. La fama de la ciudad creció, y con ello, el deseo de muchas naciones de aprender los principios que habían transformado Jerusalén. Esdra, consciente de la responsabilidad que esto implicaba, comenzó a recibir delegaciones de pueblos lejanos. De entre ellos, destacó una delegación de Edom, cuyos líderes vinieron a ofrecer su respeto y a solicitar orientación. Sabemos que en Jerusalén se ha logrado un cambio profundo, y hemos oído hablar de tu sabiduría. Queremos aprender de ti, le dijo el líder de Edom, un hombre de rostro severo pero de ojos llenos de esperanza. Esdra los recibió con cortesía y, después de compartir una comida, los llevó a un lugar elevado desde donde se podía ver toda la ciudad. Les mostró cómo las reformas y la aplicación de la sabiduría de los proverbios habían transformado el corazón de Jerusalén. La gente, antes desorganizada y dividida, ahora vivía en paz y unidad. La sabiduría no es solo para una nación, sino para todos los pueblos, les explicó Esdra mientras señalaba el templo de Jerusalén. El principio fundamental es vivir con justicia, temer a Dios y buscar la paz. Esas son las bases sobre las que hemos reconstruido nuestra ciudad. Los líderes edomitas tomaron nota, pero uno de ellos, más joven y escéptico, cuestionó: Esdra, tú hablas de la justicia de Dios, pero no todos los pueblos siguen su ley.
¿Cómo podemos llevar esta sabiduría a los demás sin que se vean amenazados o excluidos por nuestras creencias? Esdras reflexionó un momento y, con una sonrisa tranquila, les respondió: la sabiduría no impone, sino que invita. El temor de Dios no debe ser algo que aterrorice, sino que debe ser un principio de respeto. Si mostramos amor, paciencia y justicia, otros verán que la sabiduría de Dios no está destinada a excluir, sino a unir. A medida que los pueblos vivan conforme a estos principios, la verdad se revelará por sí sola. El joven edomita, tocado por estas palabras, expresó: entonces, la sabiduría no se trata solo de leyes, sino de cómo vivimos todos los días. Exactamente, respondió Esdras. La sabiduría comienza en el corazón y se refleja en las acciones. No es algo que se puede imponer, sino algo que se debe practicar. Con este entendimiento, los líderes de Edom regresaron a su tierra, llevando consigo no solo las enseñanzas de los proverbios, sino también una nueva perspectiva sobre cómo aplicar esos principios en su propia nación. Sin embargo, los desafíos no desaparecieron para Esdras ni para el pueblo de Jerusalén. Aunque las reformas fueron bien recibidas por muchos, hubo quienes se resistieron al cambio. Algunos de los antiguos líderes, que se beneficiaban del antiguo sistema de corrupción y opresión, veían con desdén los nuevos valores que se estaban promoviendo. Un grupo de ellos, encabezado por un hombre llamado Malquías, comenzó a conspirar contra Esdras y sus enseñanzas. Malquías, un comerciante rico, había construido su fortuna sobre el fraude y la explotación de los pobres. Para él, las reformas de Esdras representaban una amenaza directa a su modo de vida. Este joven sacerdote está llevando a nuestro pueblo por un camino que no conducirá a nada más que a la pobreza y la debilidad. La verdadera prosperidad se encuentra en el control, en la manipulación de los débiles, decía Malquías a sus seguidores en las sombras. Pero Esdras, con su sabiduría, no se dejó intimidar. Sabía que el camino hacia una sociedad justa y próspera no sería fácil. La resistencia era inevitable, pero la verdad, alimentada por la sabiduría divina, prevalecería. Como dice el proverbio, el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová, Proverbios 22:2. No hay diferencia ante los ojos de Dios. Cada uno es llamado a vivir con justicia, independientemente de su posición social. Malquías y sus seguidores, al ver que sus esfuerzos para desacreditar a Esdras no daban fruto, comenzaron a trabajar más furtivamente. Usaron influencias políticas y sociales para sembrar discordia entre las clases altas y bajas. Pero a pesar de sus esfuerzos, la sabiduría de los proverbios siguió siendo un faro que guiaba a los justos. El pueblo de Jerusalén, viendo las divisiones y el conflicto que estas tensiones traían, se unió más que nunca alrededor de los principios que Esdras había implantado. La sabiduría que los había guiado hasta ese punto se convirtió en una fuerza más poderosa que las antiguas costumbres de opresión. El rey, finalmente, comprendió que la sabiduría era más que una simple serie de normas y leyes. Era el corazón de la nación, el principio vital que lo sostenía a todos, ricos y pobres, líderes y seguidores. El pueblo de Jerusalén continuó floreciendo, y a medida que la sabiduría se expandía más allá de sus murallas, el mensaje era claro: la verdadera prosperidad y paz solo podían alcanzarse cuando las personas vivían conforme a la sabiduría divina, no como una carga, sino como una bendición compartida por todos. A medida que los días pasaban, la resistencia contra Esdras y su mensaje de sabiduría seguía creciendo, pero también lo hacía la determinación del pueblo de Jerusalén de mantenerse firme en los principios que habían transformado su ciudad. Las enseñanzas de Esdras se habían asentado en los corazones de muchos, y la sabiduría divina era ahora una llama que no podían extinguir. Un día, mientras Esdras meditaba en la sala del templo, recibió un mensaje urgente de un mensajero que venía del norte. Era un informe de una invasión que se estaba gestando. Un ejército aliado de pueblos vecinos se estaba preparando para marchar sobre Jerusalén, aprovechando las tensiones internas que se habían desatado por las reformas. El rey y los consejeros se reunieron rápidamente para discutir las acciones a seguir. Malquías y sus seguidores, aunque no directamente involucrados en la invasión, sabían que si Jerusalén caía, su influencia volvería a resurgir. Pero Esdras, con su serenidad característica, no se dejó llevar por el pánico. Sabemos que el enemigo es fuerte y numeroso, pero no debemos confiar en nuestras fuerzas. Como dice el proverbio, el caballo se alista para el día de la batalla, pero la victoria es de Jehová, Proverbios 21:31. Nuestra fortaleza no debe descansar en nuestros ejércitos, sino en nuestra obediencia a Dios y en la justicia que hemos practicado. Esdras instó al pueblo a no temer, sino a ser firmes en su fe. Convocó a una oración masiva en el templo, pidiendo la intervención divina para proteger a Jerusalén y para que la sabiduría prevaleciera sobre la violencia y la destrucción. El pueblo respondió con fervor. Desde los niños hasta los ancianos, todos se unieron en oración y reflexión,
recordando las palabras de los proverbios que les habían enseñado a vivir con justicia, prudencia y respeto hacia Dios y los demás. Esdras les recordó que la verdadera sabiduría no solo era la que se manifestaba en la prosperidad, sino también en la capacidad de enfrentar la adversidad con un corazón recto y confiado en que Dios estaba con ellos. La sabiduría nos enseña que, aunque el temor es natural, no debemos dejar que gobierne nuestros corazones. Dios es nuestra roca, nuestro refugio. Como el proverbio dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Proverbios 9:10. Solo cuando confiamos en Él, podemos encontrar la fortaleza para enfrentar cualquier adversidad. La noche antes del enfrentamiento, cuando la ciudad estaba envuelta en un aire de expectativa, Esdras se dirigió a los muros de Jerusalén, acompañado de algunos de sus seguidores más cercanos. Desde allí, observó las estrellas y meditó sobre la sabiduría divina. Sabía que la batalla no solo era contra un ejército extranjero, sino contra las fuerzas que intentaban despojar al pueblo de su unidad y fe. Si hemos vivido con justicia, no importa lo que ocurra mañana. Dios está con nosotros, les dijo a sus seguidores, con la mirada fija en el horizonte. Al amanecer, el ejército enemigo comenzó a acercarse a las murallas de Jerusalén. Pero cuando llegaron a las puertas de la ciudad, algo inesperado sucedió. Un fuerte viento comenzó a soplar desde las colinas cercanas, acompañado por una lluvia torrencial que cegó a los invasores. En medio de la tormenta, los soldados se desorientaron y empezaron a retirarse, temerosos de los dioses que, según creían, se habían desatado en furia contra ellos. El ejército enemigo, en completo caos, se retiró en desorden. Aquel que pensaba que la ciudad de Jerusalén caería, ahora se encontraba derrotado por un poder que no comprendían. Esdras, al escuchar la noticia, no celebró con euforia. En cambio, se dirigió al templo y, junto con el pueblo, ofreció sacrificios de agradecimiento a Dios, reconociendo que la victoria no era de ellos, sino del Señor. Recordó las palabras de los proverbios que enseñaban que la sabiduría es mejor que las armas de guerra, Proverbios 21-22, y que la verdadera batalla se ganaba con la justicia, la fe y la integridad. La ciudad había sido protegida, no por la fuerza de los hombres, sino por la sabiduría y la fe del pueblo que había aprendido a vivir conforme a los principios de Dios. La lección era clara: cuando las naciones se alinean con la justicia, la paz y la sabiduría, las fuerzas del mal no pueden prevalecer. Esdras miró a su alrededor, viendo cómo la ciudad se levantaba nuevamente, más fuerte y más unida que antes. Sabía que la tarea de enseñar la sabiduría de Dios nunca terminaría, pero ahora tenía más claro que nunca que la sabiduría divina no solo reconstruye muros, sino corazones. Con el paso de las semanas, la victoria sobre la invasión se convirtió en un símbolo de la providencia divina. Los habitantes de Jerusalén se unieron más que nunca en torno a los principios de sabiduría que Esdras les había enseñado. La ciudad no solo se había protegido de una amenaza externa, sino que también había experimentado una transformación interna que la fortalecería para los desafíos futuros. Esdras, reconociendo que la sabiduría no es solo un refugio durante los tiempos de crisis, sino una luz que debe guiar todas las acciones del pueblo, continuó su misión de enseñar y consolidar el principio fundamental de la sabiduría divina en todas las áreas de la vida. Organizó un consejo de ancianos y sabios, donde se discutían no solo las leyes de Dios, sino también las decisiones cotidianas que afectaban a la comunidad. Cada encuentro del consejo comenzaba con la lectura de los proverbios, donde se reflexionaba sobre la importancia de la prudencia, el temor de Jehová y la integridad. Un proverbio en particular se repitió en casi todas las discusiones: el que camina en integridad anda seguro, pero el que pervierte sus caminos será descubierto. Proverbios 10:9. Era un recordatorio constante de que la justicia no solo debía prevalecer en tiempos de conflicto, sino en todas las decisiones que se tomaban, tanto grandes como pequeñas. Los líderes de la ciudad comenzaron a aplicar estos principios en su trato con los demás, con una atención renovada a la justicia, la honestidad y el respeto por la sabiduría divina. No solo los líderes, sino también los comerciantes, los agricultores y los artesanos adoptaron estos principios, viendo cómo la aplicación de la sabiduría traía prosperidad y armonía a sus vidas. La paz que ahora gobernaba la ciudad era un reflejo de la paz interior que experimentaban aquellos que seguían los principios enseñados por Esdras. Sin embargo, el viaje hacia una sociedad más justa y sabia no estaba exento de dificultades. A pesar del progreso alcanzado, todavía había quienes desafiaban las enseñanzas de Esdras, buscando formas de corromper los sistemas establecidos para beneficio propio. Algunos, como los seguidores de Malquías, continuaban intentando socavar la autoridad de Esdras, deseando que Jerusalén volviera a ser como antes, gobernada por la antigua sabiduría de los reyes que habían llevado a la ciudad a la decadencia. Pero Esdras no se dejó desanimar. Sabía que la verdadera sabiduría es una semilla que debe ser cuidada constantemente. En una de sus últimas enseñanzas, dirigió estas palabras a su pueblo: Hijo mío,
Si recibes mis palabras, y ates mis mandamientos dentro de ti, así de estar atento tu oído a la sabiduría, y a la prudencia inclinas tu corazón, si clamas a la inteligencia, y a la prudencia das tu voz, si la buscas como a plata, y la escudriñas como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios. Proverbios 2, 1-5. Estas palabras fueron un recordatorio de que la sabiduría nunca debe ser tomada por sentada. Es un tesoro que requiere esfuerzo y dedicación, pero que, cuando se encuentra, trae consigo la paz y la bendición de Dios. La ciudad de Jerusalén era ahora una comunidad que se apoyaba en esta sabiduría divina, y aunque los desafíos continuarían, su fe y su unidad se mantenían firmes. En los años que siguieron, la influencia de las enseñanzas de Esdras y los principios de los proverbios se expandieron más allá de los muros de Jerusalén. Otros reinos comenzaron a mirar a la ciudad como un modelo de justicia y prosperidad. Los embajadores de otras naciones visitaban Jerusalén en busca de sabiduría, y los relatos sobre la ciudad que había vencido no solo a sus enemigos externos, sino a sus propias luchas internas, se extendieron por todo el mundo conocido. Pero para Esdras, el verdadero logro no estaba en la fama de la ciudad, sino en la transformación de los corazones de las personas que habían abrazado la sabiduría de Dios. Sabía que mientras el pueblo de Jerusalén se mantuviera fiel a los principios de los proverbios, seguirían prosperando en todos los aspectos de la vida, porque la sabiduría es la principal cosa. Adquiere sabiduría, y con todos tus bienes adquiere inteligencia. Proverbios 4:7. Con una paz duradera y una prosperidad que era reflejo de la justicia y la sabiduría de Dios, Jerusalén se levantó como un faro de esperanza para todos aquellos que buscaban vivir según la verdad divina. Y así, el legado de Esdras y la sabiduría de los proverbios perduraron a través de los siglos, guiando a generaciones de creyentes a vivir con rectitud, justicia y fe. Te invitamos a ser parte de este viaje transformador. No estás solo en este camino. Suscríbete, comparte este video y déjanos saber en los comentarios cómo los proverbios te han ayudado en tu vida. Es el momento de caminar con fe y dejar que la sabiduría de Dios guíe tu vida hacia la paz y el propósito divino.